dado que la sala se llenó en tiempo récord y antes de lo previsto, para, bueno, acá está Dash, para los que no lo notan, que deberían haber visto la introducción de hoy. Voy a sortearlo al final. No, no voy a sortearlo. Quien me dé alguna información o alguna respuesta que me sorprenda, se lo lleva. Depende de... Tiene que sorprenderme. Ok, empezamos. Déjenme... ¿Cómo se pone esto en pantalla completa? Presentación. Perdón, mucha tecnología. Como dicen los narcos, no consumo mi merca. Listo. Por favor, para que vean la presentación y la puedan seguir en su teléfono. Mientras que van haciendo eso, no. Termine de escanearlo. Para aquellos que ya lo escanearon, para aquellos que todavía no lo escanean, apúrense para que entiendan por qué algunos se ríen. ¿Listo? Hombre, un par de celulares. Cuatro. Listo. Ahora sí que ya hubo un momento de trolling. Este es el verdadero QR. Lo siento por aquellos que gastaron su batería en el último foto. Es el punto de charla. A ti ya te conté, ¿no? Ya, no, inténtalo. Es algo que voy a mencionar, pero no es parte de lo que yo voy a mostrar actualmente. Allá. No, no, nada de eso. No. Ya, listo. Nadie acertó lo suficiente. Hacer no parece un Flutter developer. O no, peor aún, no hacen test. ¿Mm? Siempre en todo test tienes que probar escenarios. Así que no es lo extraordinario para esta charla. Ok, todos coincidimos en que las pruebas son importantes para garantizar que nuestro código sea robusto y si alguien ha tenido experiencia haciendo buenos tests, también ayuda a que sea mantenible. Entonces, siempre es bueno testear y eso de alguna manera nos puerta hacer nuestro código por capas. El problema que viene es el siguiente. Nosotros tenemos Steam, por ejemplo. El Steam podría tener cualquier valor, no necesariamente un valor que nosotros queremos. Digamos que es un enum en formato Steam cuando formateamos un JSON. Existen 6 casos, pero en Steam existen infinidades. No podemos confiar que todo Steam coincida con nuestro enum. Entonces, para poder trabajar esto, dependiendo de cómo esté nuestro código, o en cada capa validamos que no sea un string incorrecto o indeseado, no validamos lo suficiente y posiblemente en algún momento confiemos que funciona, pero no lo hace. Y lo peor que puede pasar es que crashee en una capa muy interna donde sea difícil de debuguear, ¿cierto? No hay nada como por ahorrarte 5 minutos leyendo documentación, pasas 20 horas debugueando. Entonces, tenemos el problema de mantener un equilibrio entre la subvalidación y la sobrevalidación. Puede ser con asserts, puede ser de muchas formas, pero quiero ahondar en un tipo de pensamiento que no es muy común en la mayoría de lenguajes. Eh, Aquí una introducción a algo. Los libros de la actualidad, de la cual la mayoría dice que se basan para hacer sus arquitecturas o cómo diseñan el código, están basadas en ya 30 años. Y Architecture está muy de moda, pero se puso en los 2000. Es un libro de inicios de los 2000 a finales de los 90. 30 años de atraso sobre las cosas que podemos hacer. Incluso el creador de uno de los libros de buenas prácticas de software ha dicho que va a votar su libro, va a rehacerlo porque ya no es válido con las nuevas condiciones y features que tenemos hoy en día en los lenguajes.
Dart ha introducido el año pasado, bueno, ha ido introduciendo durante varios años muchos features y el año pasado introdujo un par de features muy interesantes, el pattern matching y los extension types, que creo que ese es el de este año, no me acuerdo bien. Entonces, tenemos nuevos features que pueden hacernos repensar cómo son los patrones de diseño. Particularmente, hay patrones de diseño que podemos seguirlos a rajatabla y funcionan en cualquier lenguaje, pero hoy en día tal vez ya no son necesarios o incluso podrían considerarse una mala práctica en determinados lenguajes por los features que tienen esos lenguajes. Dado que menos test sin perder robustez, prima intencional. ¿Alguien me dice algún ejemplo de cómo es posible hacer eso? ¿Alguien ha encontrado alguna forma? ¿O en el proceso de la evolución de Dart a lo largo de los años ha visto que el código se ha hecho más robusto sin necesidad de hacer tanto esfuerzo programando o validando? Es una práctica de testing hacer tablas de datos para validar entre funciones, pero no hace que escribas menos código, hace que escribas menos test aprovechando una estructura repetitiva. Entonces, no. ¿Otra idea? ¿Mm? Muy buen ejemplo. Justo es el que tengo aquí. No sé si se puede ver, entonces voy a salir y voy a hacer zoom. Cuando salió Null Safety, pasamos de escribir, por ejemplo, esto es el repositorio de Block. Uy, ¿qué pasó? Perdón por los problemas en producción, siempre pasan. Ok, ¿se puede ver bien? En el repositorio de Block, en el momento les muestro el link para que lo corroboren. ¿Qué teníamos que hacer antes de Null Safety? Teníamos que usar ¿cómo se llama esto? Una notación para que no el compilador, sino el analizador sintáctico, un paso antes de la compilación, me fuerce en tiempo de desarrollo, a darle un valor a esto. Pero pese a que yo le pongo un valor, no sabía si ese valor era valor o nulo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Un assert para validar que eso sea nulo. Y después, ¿qué pasó cuando vino null safety? Otra vez. ¿Cómo funciona todo esto, David? Ahí está, ya le agarré el truco. Simplemente required dejó de ser una anotación y se convirtió en una palabra de lenguaje y como ya había diferencia implícita en el sistema de tipos entre algo nullable y no nullable, ya no teníamos necesidad de hacer un assert porque el propio compilador y analizador sintáctico nos decía esto es un estado inválido, es imposible, no vas a poder escribirlo nunca. Entonces, como ya no es posible en insertar algún estado inválido, indeseado, ¿qué pasó con estos test básicos de validación de nulos? Simplemente se fueron y eran dos tests. Pero el paquete de Block no solamente era una clase, eran una infinidad de clases y entonces muchos tests se eliminaron. Y no solo de Block, sino de gran parte no, casi todos los paquetes del ecosistema de Dart empezaron a eliminar. Flutter no los eliminó de su core de manera de inmediata porque tenían que ser retrocompatibles. Pero cuando apareció la versión de las últimas hace un par de meses, ya todo lo que estaba deprecado, obsoleto, descontinuado, ya fue borrado. Van a ver que hoy en día ya muy pocas hacerse necesarios de nulo, porque el cambio lo hicieron en la versión 2 y en la 3 se supone que ya debe ser limpiado. Ya prácticamente lo han hecho. Entonces, este es un muy buen ejemplo de que si hay features diferentes, podemos pensar en nuevas formas de programar. Esto impacta a muchos niveles. Cambio en la arquitectura, cambio en los patrones de diseño, cambio en los procesos de testing. Entonces, continuamos con la presentación. Como les dije, ahí está el QR del repo por si lo quieren ver. Igual ahí está el link por si quieren abrir la presentación después o ahorita mismo. Y lo que sigue es un live coding. El QR los va a llevar a un fragmento de código que tengo en GitHub, no como repositorio, sino como un GIS.
Y la idea es copiarlo y sobre eso escribir código para mostrar un ejemplo de lo que quiero. ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos, estamos bien. Ok. Mm, ok, listo. Voy a copiar esta parte de aquí. Eh, Dado que estamos contra el tiempo, no voy a ponerme a dividir el proyecto en capas, en archivos. Va a ser un archivo monolítico. Pero cuando hagan un proyecto de verdad, no se olviden de dividirlo bien. A ver, aquí. Ok. Entonces, no, listo, copiamos. Falta configurar ciertos roles. Ok. Em, Empecemos con las select classes. ¿Cuántos de ustedes ya usaron select classes? Uno, dos, tres, nadie más. Cuatro, cinco. Entonces, vemos que todavía tenemos mucho que avanzar como colectivo para empezar a usar las nuevas herramientas. Vamos a hacer algo muy simple. Voy a comentar esta parte de select class. No, voy a quitarle la palabra select. Y lo que voy a hacer acá arriba es aprovechar cualquier espacio para simplemente empezar a analizar algo sintácticamente. Switch, vamos a crear un final, result, igual, ok, 1, donde cuando sea ok sea propiamente un entero y cuando sea un error sea un string. No, tiene que ser un error. Section. Ya, listo. Voy a volver a la parte de abajo para explicar bien qué es este ok. En los patrones funcionales, em, nosotros no lanzamos un error, no hacemos un throw, sino que retornamos una estructura en general de si tenemos éxito, si tenemos fallas, y para que no tener que lidiar con los try catch. A veces, depender mucho de los try catch hace que tengamos poca visibilidad de cuándo manejar un error y sobre todo que no sabemos qué tipo de error va a haber. Si yo lancé un error de un tipo A hacia arriba, quién sabe cuántas capas arriba va a impactar y mucho menos vamos a ver que desde la capa más arriba, que tal vez exista la posibilidad de que debamos manejar un tipo A o un tipo B o un tipo C. Puedo ponerlo los tres, pero luego ¿qué va a ocurrir? Si agrego un tipo D, no me voy a enterar en dónde debo manipular. Entonces, un patrón que se está haciendo muy popular es el de lanzar clases OK y error. Entonces vamos acá arriba, ya definí mi error, voy a poner acá el result, vamos a ver qué me dice acá, debería darme un linter, no me da linter, ¿qué tal tienes? Cierto, no, está bien, porque no tiene filet. ¿Mm? ¿Mm? Ese pausa, no es problema. A ver, problemas en producción, vamos a poner, listo. Entonces, ¿qué vemos? No me autocompleta. Entonces yo podría manejar una infinidad de casos. Podría tratar de validar si es que es un string, si es que es un nulo, si es que es ok, si es que es error, o simplemente que sea un result sin importar si es ok o error. Entonces, hay una infinidad de escenarios ahí que quién sabe qué debo validar. Algún momento voy a perder rastreo, trazabilidad de qué debo validar ahí. Pero cuando declaro la clase como select, sellada, entonces ya no voy a tener más problemas. Problemas de producción, mejor lo hago en el DARPAD. Demora demasiado. Ok, 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 sí.
No me autocompleta, ok. Ok. Ah, no sé qué pasa con este analizador sintáctico que no está funcionando como se espera. A ver cuál es lo que dice acá. Ver ese de acá, si está con una versión nueva. No, no sé qué está pasando. Bueno, ¿sí? Ah, verdad. ¿Listo? Mm, final. Project. Este de acá. Sí, 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 sí. Perdón, me confundí con otro lenguaje. Y no era Kotlin. Listo, ahora sí. Faltaba que esto lo detecte como verdaderamente. Entonces, vamos a validar nuevo hacia abajo. Vamos a quitarle el select. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Le vamos a quitar el select. Y acá, por ejemplo, ya me está haciendo un error de que porque yo no reconoce select. Acá arriba, como mostramos hace rato, no hay problema porque puedo validar una infinidad de escenarios. Entonces, al revertirlo y ponerle el select, acá arriba ya me dice, no estás validando los escenarios necesarios. Ya puedo venir aquí, pedir que me dé recomendaciones que falta, y me dice, valida el caso de OK y el caso de error. Entonces, no, ¿qué pasa si yo intento validar el caso int? O que sea un entero, uno, final, hola. Si se dan cuenta, me va a salir un error. El valor uno no hace match con el tipo result. Entonces, si bien no me está impidiendo programar, y somos meticulosos con no tener links, alertas de este tipo, técnicamente yo ya sé en tiempo de compilación que no debo manejar ese caso. Entonces ya vamos viendo que el compilador me va a permitir no escribir código innecesario y todo código innecesario que no escribo no necesita test. Primer punto. Pero vamos a cambiar la situación. Vamos a suponer que ahora le agregamos un nuevo tipo. Vamos a hacer que este sea, digamos, extra, extra. Extiende a result. ¿Qué ocurre? En dos partes, no sé si logran verla aquí, aquí y acá, ya me está diciendo que debo validar. Si realmente estuviéramos manejando errores, no tendríamos nadie que nos diga, tienes que validar un nuevo escenario. Aquí ya tenemos un feature que nos fuerza a validarlo. Entonces, estamos viendo que usar los features nuevos de lenguaje ayudan a no incurrir en estados inválidos y eso impacta en la robustez y en no tener la necesidad de escribir más test. Entonces voy a regresar a esa parte como estaba. Ujú. Y ahora vamos con el siguiente ejemplo. Ya vimos cómo los select types ayudan mucho y pueden impactar mucho, pero va a ser útil siempre y cuando respeten los linters. Nunca entré en un proyecto con 800 linters. No son errores, pero molesta mucho el no poder saber si nuestro código es correcto o no. Entonces, tómense el tiempo de pulir los linters para que cuando aparezca una alerta importante para el desarrollo, la puedan corregir. Si no, se va a invisibilizar. Ahora, les pongo un ejemplo muy aparte. ¿Qué ocurre cuando hacemos un login? Toda aplicación o casi todas tienen login. ¿Qué pasa cuando queremos validar el email? El email puede ser cualquier string. Obviamente que en la capa de UI hacemos una validación de que cumpla cierto formato de regex para saber que tiene la estructura de un email y ya luego lo pasamos capa por capa, ¿cierto? Entonces, pero
nosotros confiamos en que el string que vamos a pasar es un email, pero las demás capas, ¿cómo saben si de verdad es un email? Tenemos la capa de repositorio, tenemos la capa de controlador, tenemos la capa de data source. Entonces, técnicamente cada capa tiene que validar, incluso tiene que haber una validación en el backend. Entonces, es demasiado tedioso hacer ese proceso de validación en cada capa. ¿Podemos evitar hacerla? ¿Qué tal si se hiciera un tipo de datos que se llame email y que si lo recibimos podemos confiar en que es un email? Sería el core de toda aplicación, siempre y cuando sea un email con el formato que nosotros validamos. A veces sí, puede ser cualquier formato de email, o a veces un formato específico para asegurar que sea de cierta empresa o alguna condición específica. Eso se ve mejor cuando hacemos el password. Una empresa elige que el password sea de 8 caracteres como mínimo, otra elige que sea de 10, otra dice que los números son opcionales pero los signos son obligatorios. Entonces, ya hay que ver cuáles son nuestras reglas para imponerlo, pero de alguna manera tenemos que tratar de encontrar un tipo de dato compatible con string que respete cierto formato en este caso, pero en general que cuando yo lo reciba pueda confiar de verdad que no es un valor indeseado. ¿Qué ocurre si puedo lograr el objetivo de que garantice que es lo que deseo? Entonces en cada capa yo ya no voy a tener condicionales de validar si es un email. Entonces ya nos liberamos del problema de sobrevalidación, que en algunos casos impacta en performance. Ya mencioné que la subvalidación impacta en robustez. Entonces, aquí vienen los extension types. Acá tenemos tengo un ejemplo para email y para password aquí. ¿Qué es un email? El extension type básicamente lo que permite hacer es a cualquier clase que tengamos, permite crear un nuevo tipo al cual le podemos dar nuevas propiedades, tipo un extension method. Pero la diferencia radical está en que lo reconoce como otro tipo y la mejor ventaja es que no genera mayor consumo de memoria. Cuando nosotros extendemos una clase o envolvemos una clase, terminamos generando un espacio de memoria, referencia a otro espacio de memoria, y eso es más memoria, y aparte que ir saltando de referencia a referencia también es tiempo de ejecución. Tal vez en el frontend no se note, pero si vamos a pensar en dar en el backend, puede impactar a largo plazo. Entonces, ¿qué hace este email? Lo que me muestra que tiene un constructor privado donde va a recibir un string. ¿Por qué lo hago privado? Pues la idea es que si uso el privado es porque ya estoy considerando como desarrollador que lo voy a usar solo cuando confío en que el string esté el formato que quiero. Y bueno, acá a falta de un constructor que me pueda dar nulo, lo he hecho como un método estático que si le digo maybe from y un string. ¿Qué es lo que hago? Valido con una función booleana que adentro tiene un regex, si cambia el formato, y construyo mi email o retorno nulo. Entonces, si bien esto va a retornar nulo, en algunos casos, si no es nulo y valido que no es nulo, y el compilador me va a forzar a validarlo, cuando lo tenga, voy a tener un tipo de dato completamente compatible con string y que puedo confiar que es un email. Aunque si realmente queremos que sea completamente compatible con string, tenemos que hacer que sea un implement string. De esta manera, el email va a tener todos los métodos del string, pero si quiero que sea pocos, tengo que hacerlo manualmente. Ya depende de las necesidades de cada quien. En este caso, lo voy a dejar como un string. Al final lo que más me importa es que cuando reciba email pueda confiar a ojos cerrados que es un email. Lo mismo para el password, aunque en el caso del password vamos a ver algo un poco más elaborado. También tengo un método estático, pero a diferencia del anterior, que simplemente retornaba valor o nulo, acá voy a manejar error. Arriba también puedo hacerlo, pero en el caso de email solo voy a tener un tipo de error. ¿Cuál es? Formato inválido. Pero si tuviera más motivos de error, ya me vería obligado a que me retorne un result. En este caso, el password, ¿por qué puede fallar? Entonces, aquí también les instruyo a que primero piensen en por qué puede fallar algo antes de ejecutarlo. Puede fallar porque el password es muy pequeño.
Puede fallar porque falta o al menos una letra mayúscula. Puede fallar porque falta al menos una letra minúscula. Puede fallar porque le falta un número, un dígito. Puede fallar porque le falta algún carácter especial. Son todos los criterios y, como buena práctica, el orden que los pongo importa, porque es un indicador para saber en qué orden voy a validar. En este caso, realmente no es muy relevante el orden, pero les garantizo que hay muchos escenarios donde el orden de validación importa. Entonces, bueno, ya más o menos me voy a ver obligado a decir, genero mis reyes para hacer las validaciones y voy haciendo uno por uno. Si no satisface un mínimo tamaño, digo que es muy pequeño. Si no satisface que no tiene lowercase, le lanzo un error de que es lowercase, pero no estoy haciendo un throw, estoy haciendo un return. Y así por cada escenario. Hasta que llega un momento en que digo, ok, pasó todas mis validaciones aquí y retorno un password, pero como un ok. Entonces, cuando llega mi test, solamente voy a tener que validar que el password funcione y donde use el password, ya no tengo que validar que cumpla el formato, porque ya puedo confiar que el formato es válido. Este es el caso más simple, strings. Aplica para enteros, aplica para subtracts, aplica para muchos escenarios. ¿Qué pasaría si incluso ustedes quieren trabajar con números solamente positivos? Pueden hacer un station type positive sobre number o sobre entero de manera más específica y le agregan las variaciones específicas de lo que quieren. ¿En dónde más sirve? Cuando trabajan con ángulos, cuando trabajan con temperatura. Simplemente dicen que un tipo es Celsius, otro es Fahrenheit, lo hacen como float o from, double en Dart, y por más que sean double, y pueden hacer todas las operaciones sobre eso, no van a poder, nunca van a insertar un Celsius en Fahrenheit porque no, el compilador no les va a permitir. Son tipos diferentes, por más que sean flotantes. ¿Quién no se ha equivocado en ese escenario? Cuando trabaja con altura, cuando trabaja con Celsius. ¿Quién no le ha dado soporte al sistema métrico y al sistema de Estados Unidos inglés? Es fácil confundirse dónde va cada tipo de valor porque no tienen unidades. Aquí ayuda a que muchos errores se prevengan y sea imposible. ¿Qué pasa si tenemos el problema de la temperatura? Tengo que hacer un test de que si le paso la temperatura en la unidad incorrecta, me genera un error. ¿Cómo lo hago? Es súper complicado. Hay muchos criterios dependiendo del escenario. Entonces, tenemos una super herramienta que va a evitar que incurramos en estados indeseados y como simplemente es imposible, ya no vamos a tener que escribir tests. Entonces, no es que esté fomentando que no se escriba test, es que tienen que ver cómo pueden escribir código robusto desde la concepción, antes de escribirlo, para que no sea necesario escribir test. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Aida? El problema del TDD es que te fuerza a escribir el test antes del código. En lenguajes fuertemente tipados, necesitas crear todas las abstracciones primero. Entonces, tú creas estas abstracciones, en este caso de email, password, haces sus tests y ya tienes un TDD ahí. En lo que siga después, simplemente es imposible de escribir. Entonces, no vas a necesitar escribir tantos escenarios porque es imposible. Vas a entrar en lo que verdaderamente es necesario. Eh, Me gusta el concepto de siempre de planificar los tests. El problema está en que la metodología explícita de TDD está pensado para lenguajes débilmente tipados o nulamente tipados. Por eso la mayoría que los usas están en JavaScript, Python. Con el Start tienes que declarar el test que vas a hacer, pero difícilmente lo puedes escribir hasta que hagas una implementación mínima. Puede ser con enums, puede ser con session types, o que si te permiten escribir directrices de manera directa ni bien de este tipo, o en su defecto tienes que crear claves abstractas y moquearlas para poder hacer el test unitario entre comillas. Pero mientras más compleja sea la abstracción, más difícil va a ser la posibilidad de que puedas escribir dicho test unitario antes de escribir el código real. Pero de nuevo, así tuvieras que hacerlo. El problema no es que escribas el test, simplemente ya no vas a necesitar test. Y recalco que hice un ejemplo súper simple.
pero esto aplica a demasiados escenarios, a demasiadas tracciones y realmente les facilita la vida. Entonces, de hecho, el nombre de este test está inspirado en una frase que una vez me dijo el que está teniendo tostado. El mejor código es el que no tienes que escribir, haciendo referencia a que si existe un paquete, simplemente lo uses. Pero en este caso, el mejor test es el que no tienes que escribir, porque el código simplemente es robusto y no te va a permitir escribir código que no va a ocurrir o código indeseado. Listo. Creo que con tiempo es hora. Gracias. Ah, pero sí, sí. Sí, técnicamente es el líder, solo que el líder no es explícito en si es correcto o incorrecto. Dice right, left. En inglés left, no, perdón, en inglés right es correcto. Entonces dices, ah, bueno, por sentido común, elijo right para el correcto. Pero, ¿qué ocurre? No todos van a saber inglés, no todos lo van a inferir, así que hay mucha probabilidad de que alguien lo use mal. Entonces, los nombres explícitos ayudan mejor. ¿Otra pregunta? ¿Nadie quiere dar? Ujú. Pero hay features nuevos. Mira, podemos empezar con que antes de que salieran los extension types, yo hacía esto. Creía una clase que hacía un grab a un valor o un conjunto de valores y al final ahora es un extension type. Pero bueno, ese es el caso particular del extension type. Pero la idea es, por cada cosa que vaya apareciendo, hacer el símil. O sea, si hay algo pequeño que puedes factorizar, hazlo. Si viene un nuevo feature que te permite escribir código de cero para ese módulo, hazlo. Y cuando venga una nueva versión, trata de hacer la migración lo más antes posible. He visto casos donde la gente decía, ay, me quedé en block 4.0 y ya había pasado 2 años de que había salido null safety. Y habían escrito más código sobre eso, lo cual lo hacía más difícil de refactorizar. Pero más allá de eso, algo que estoy tratando de promover es una cultura de manejo de deuda técnica. Entonces, esto de ahí en sí está como una herramienta que ayuda a controlar la deuda técnica, principalmente evitando que se cree más. Todavía ya en un futuro haré una charla de cómo evitar que la deuda técnica esté limitada a un pequeño espacio para modificación y que hacia afuera esté pensado para escalar a más tiempo. Otra charla. ¿Otra pregunta? Tiene micrófono, pero no tiene ese prendido. Bueno, habla fuerte, por Hola, favor. Ahora sí, César. hola, ahora sí. Ya, ¿cuál crees que es un error común que un junior podría cometer o incidir en esto? ¿Vos crees que podrías hasta sacarte la vena de ver solo su código? Por eso creer en mi canal Grinch Code, renegamos del mal código, ¿sí no, Brian? Era Navidad, no nos pero no el Grinch Code. No, el mayor problema de cuando uno es junior y empieza a programar es que no tiene un senior a su lado que lo acompañe y mentoree. Y aún así, no porque alguien tenga título de senior en una compañía significa que es un verdadero senior, porque hay niveles por cada empresa. Entonces, realmente el peor error es que coge un proyecto o sin ver si es que realmente hay alguien que lo pueda acompañar en su crecimiento profesional. Porque al final esto es un poco de práctica, un poco de criterio. Y otro error que veo acompañado con los errores es el no estar en constante aprendizaje. Por no venir a FataConf no aprenden buenas cosas. Bueno, ya, voy a reformular lo que dijiste para contestarte. Lo que mencioné de los decision types también se puede aplicar a los enums. Ya desde hace mucho tiempo, los enums, si uno agrega un nuevo caso, nos dice el compilador que debo agregarlo en todos los lugares que sean necesarios. Si son 30, en los 30 me alerta
que debo agregar un nuevo escenario para validar o manejarlo. Pero, mm, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos un JSON? Un JSON me va a decir un string. Entonces, en lugar de asumir que ese JSON tiene todos los valores que quiero, debemos validar uno por uno si verdaderamente es un valor deseado y lanzar error cuando no lo sea. Para el caso específico del JSON, hoy en día no necesitamos hacerlo porque tenemos el JSON serializable. Pero si no existiera, tendríamos que hacerlo de manera manual. Y es siempre importante considerar el caso donde no es el valor deseado. O conjunto de valores deseados, así como hicimos con el password. Entonces, la robustez viene desde muchos frentes, pero uno de los frentes menos abordados es el considerar, por lo menos, por qué puede fallar el parseo. Sin ir muy lejos, un ejemplo de cómo controlar deuda técnica. Imaginemos que no me sé los motivos por los cuales puede fallar o por el momento solamente sé dos. Uno ya. Así sea uno, lo puedo validar o puede que no. Pero, bueno, en este caso me forzaría a no validar todo esto de acá. Y listo. Pero ya no estoy asumiendo que puede ser cualquier valor. En el caso del email, lo que hice fue retornar nulo. Ahí si existieran más motivos por los cuales el email sea un formato inválido, no tengo forma de saberlo, no tengo forma de darle un buen mensaje de error en la experiencia de usuario, y estoy a la deriva si es que aparecen más casos porque no los voy a controlar. Pero aquí al menos digo, sé que existe un motivo, pero posiblemente existan más. Entonces, ya estoy dejando un espacio para incrementar los escenarios que luego va a forzarme a ponerlos. O bueno, en este caso, no me fuerza, si es que lo descomento, pero de alguna manera ya tenemos un espacio muy pequeño donde sabemos que debemos agregar esos casos extra y el resto de la aplicación puede confiar en que va a funcionar bien. Y si por A o por B son 30 lugares donde estoy haciendo y tengo que en esos 30 lugares manejar el error, en los 30 lugares el switch case del enum me va a decir tienes que validar este caso y este caso ya no van a ser invisibles. En consecuencia, el propio compilador me va a forzar a escribir código más robusto. Muchos de esos casos sí van a estar test, pero ya no voy a tener que hacer una infinidad de tests, solo una cantidad limitada a lo que antes necesitaba, porque solamente voy a validar en la capa de password. Yo no voy a validar en toda la aplicación. En mi experiencia, esto puede reducir de 1000 tests a 30. Bueno, en este caso no, pero en otros casos sí. ¿Otra pregunta? Ah, te escuché cómo hago test de mi ex. Ok. Técnicamente Brian dice que es estable. ¿Cómo hago test de esto? El station type. Ah, simple. Considera los escenarios. Pones un password que se, o perdón, claro, bueno, en caso de password, pones un password que tenga menos de 8 caracteres. Te debe lanzar el error deseado y lo validas. Eh, claro, es que justamente lo que digo es eso. Solamente harías el test para esta función, pero ya no tienes que hacer test en todos los lugares donde usas un string que debería ser un password. Imagínate que lo uses en 30 lugares y pasaste de un error a 4 errores. ¿Cuántos tests debes agregar? Unos 120 mínimo. Con esto solo agregas 4 y ya confías en que el resto de la aplicación va a funcionar. Robusto desde la concepción. Nadie quiere dar. ¿Cómo? No, este es un ejemplo básico. Tendría que haber puesto una aplicación con un login para que se vea. ¿Mm? ¿Mm? Eh, widget test, sí. Si buscan en mi repositorio, que lo pueden sacar del Git, solamente entran a la parte GitHub. Uno de los tests que más me gustó hacer, aunque tengo que actualizarlo con extension types, fueron extension types,
es el de River Navigator. River Navigator. Ahí para saber cómo hago test de navegación, cómo hago test widget test, y por ahí un experimento de una técnica de testing para hacer funciones de test reutilizables en el test. Simplemente tratamos de hacer código reutilizable, pero no test reutilizable. Pues ahí ese test está bonito. Aparte que también experimenta con cómo integrar Riverpod con el Navigator. Entonces, ayuda mucho. De hecho, para hacer este ejemplo, gracias a Elian y a Marcos que me ayudaron en su momento a codearlo. Entonces, ¿más preguntas o ya cerramos porque ya estamos sobre la hora? Listo, entonces, más preguntas. Gracias.